tardes. Bueno, Feliz día para todos. Feliz día del amor y la amistad. Bueno, estamos aquí hoy vamos a presentar este libro, como todos ya saben. Este libro es una publicación del Fondo Editorial de Fundarte, editorial adscrita a la Alcaldía de Caracas, del Gobierno Revolucionario de Venezuela. Es una coedición que hizo Fundarte con dos editoriales, compañeros, editores compañeros, de Tricontinental y Batalla de Ideas. Hace poco se hizo la edición de este libro en Venezuela y justamente para promover todo el contenido de este libro, y me pareció una maravillosa idea que si vamos a estar presentes aquí en la feria, traer la presentación acá, porque tanto venezolanos como cubanos padecemos de los mecanismos del imperio, que ha usado el imperio para fastidiarnos, para molestarnos, Bueno, allí están descritos todos los mecanismos que nos han aplicado tanto a los latinoamericanos. Es una reedición del Plan Cóndor en América Latina. A veces es tan imperceptible que no nos damos cuenta en qué estamos, qué nos está pasando, en el caso de Venezuela. Empezaron a aplicar medidas y nosotros, nuestra población, si no es que empiezan a explicarnos, a hacernos entender qué es lo que está pasando, las personas empiezan con ese deterioro de esa forma de pensamiento de odio, de racismo y todas estas actitudes que se desarrollan en un ser humano a partir de la aplicación de las medidas que se describen en este libro. Yo planteaba ya quién nos podrá presentar este libro en la Feria del Libro de La Habana, y dije nada, vamos que nos presente el libro Raúl Capote, que además ha vivido en carne propia conoce por experiencia propia todos estos mecanismos, y cuando le escribí inmediatamente me dijo, claro que sí, casi que un deber para nosotros hacerlo. Y está hoy acompañándonos, hemos conversado, hemos tenido una conversa maravillosa, buenísima, y está hoy aquí con nosotros. Raúl es historiador, escritor, profesor, activista político, amigo de Venezuela, y él más que nadie podía hablar de esto. Yo me pongo a explicarle aquí todo esto y a lo mejor no tengo las razones ni el convencimiento para hacerlo como sé que lo va a hacer él. Así que le paso la palabra a Raúl. Muchísimas gracias por el apoyo, y bueno. Pues buenas tardes para todos. Te repito lo mismo que te dije cuando me convocaste. Un leve. Cuando me habló del tema del libro, pues sin duda no había ninguna razón para decir que no, al contrario. Yo no solamente me considero amigo de Venezuela, me considero venezolano. Porque bueno, cuando uno, por razones de la vida, uno comparte un espacio en la defensa de un país, de nuestro continente, y tiene la experiencia de vivir durante mucho tiempo al lado de los que defienden ese país, pues uno llega a sentir un profundo amor, un profundo respeto por Venezuela. Y no es una exageración, es una realidad. ¿Y qué pasa? Que
había un sentido del deber cuando sin duda, y este compromiso que te estaba diciendo cuando hablaste del libro. Pero es que para mi sorpresa, no se trataba de un libro cualquiera. Y no digo para mi sorpresa, sin querer para nada desacreditar la idea, sino todo lo contrario. Porque es que hoy en día se habla tanto de guerra de cuarta generación, de tercera generación. Hay una cantidad de gurús de este tema que uno ve un momento que cuando le dicen vamos a dar una conferencia, vamos a participar en un encuentro, alguien va a hablar de guerras híbridas, de guerra de cuarta generación, de un momento que uno empieza a sentir una especie, no digamos que rechazo, pero cierta incomodidad. Porque cuando uno va entonces a escuchar esas presentaciones, uno se encuentra que están absolutamente desfasadas en el tiempo, porque son sencillamente una especie de copia y pega de lo que han dicho millones de gente, lo que se ha repetido montones de veces. Por eso te digo la sorpresa en medio de ese escenario, porque me encuentro un libro muy bien pensado, un libro perfectamente organizado, perfectamente concebido desde todos los puntos de vista por la editorial y por lo que tuvieron a cargo hacerlo. Es una sistematización de este tipo de guerra, de esa guerra que se nos hace, que no es otra cosa que una guerra imperialista. O sea, nosotros podemos ponerle todos los nombres que nosotros queramos ponerle, pero al final se trata de la misma guerra que nos han hecho toda la vida. Lo que ha cambiado a lo largo de los años son las tecnologías. Lo que ha cambiado es la posibilidad que ofrece hoy a los agresores el dominio de las nuevas tecnologías, sobre todo de la comunicación, de internet, y además de una serie de procesos y cambios que han ocurrido y que les permiten utilizar herramientas diferentes. Cuando uno va a ver el concepto del ejército estadounidense, que es el que establece el concepto de guerra no convencional, que es el que establece el concepto de guerra de tercera generación, de segunda generación, de cuarta generación, como quiera que son conceptos del Pentágono. O sea, el concepto de guerra de cuarta generación se establece en 1989 y lo establece el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El cuadro oficial del Cuerpo de Marines que publica un artículo en una revista del Cuerpo, donde ellos hablan de ir hacia una guerra de cuarta generación, 1989, en el tiempo pasado de entonces para acá. Y hablan de incorporar nuevas formas, incorporar nuevas metodologías en este tipo de guerra que evite pérdidas humanas y materiales en lo más posible al ejército estadounidense. Es una época en que se comienza a convertir en una estrategia, por supuesto, importante en este tipo de acción, el uso de las nuevas tecnologías comienza a tener un desarrollo extraordinario, a tal punto que el Centro de Operaciones Especiales de la CIA, que tiene a su cargo dos de las divisiones más importantes para este tipo de acción por parte de la agencia, el Grupo de Acción Política, vamos a hablar del otro, porque el SAC, que es el otro organismo que pertenece a este centro, es la gente de línea dura. Eso es lo que nosotros vemos muchas veces en las películas de acción norteamericanas. O sea, los miembros del SAC son los tipos que hacen operaciones especiales, son la gente que mata al presidente, que hace acciones de otro tipo, y que son los duros de las películas de Hollywood. Pero bueno, son absolutamente desconocidos, son gente muy entrenada, muy preparada, realmente gente peligrosa. Pero nos interesa más que los grupos de acción política dentro de la CIA. Porque los grupos de acción política que preparan, como mismo dice el nombre, acciones de cambio de régimen, como dicen ellos, en los países que son de interés del gobierno de Estados Unidos, a esa división le incorporan el uso de las redes sociales, el uso de internet y la ciberguerra. Actúan de la siguiente manera. Reciben la misión de parte del gobierno estadounidense, junto con el gobierno, crean fuerzas de tarea, que es algo muy habitual en este tipo de operación de la ejército estadounidense. Esas fuerzas de tarea, podemos poner el ejemplo de Cuba. Por ejemplo, Cuba en el 2018, Donald Trump, por orden de Donald Trump, se crea una fuerza de tarea para el trabajo en internet contra Cuba. Esas fuerzas de tarea lo que hacen es que contratan Net Center, grandes compañías de internet de comunicación, que a su vez contratan cibersicarios, contratan personajes que están comunes en redes sociales, que son los haters, gente que se dedica a hacer ciberacoso, que son expertos en ciberacoso, que es un fenómeno propio de las redes sociales,
fueron que comienzan a ser contratados, utilizados en campañas de descrédito por parte de la CIA. Y aquí estamos entrando en uno de los elementos fundamentales de este tipo de acción. Creo que es bueno tenerla clara y creo que el libro lo hace con mucha claridad. Aunque el libro no los utiliza a todos, o sea, no los pone a todos como elementos de este tipo de guerra, sí los analiza uno por uno, de manera muy clara. Y creo que es una de las virtudes principales que tiene el libro. O sea, esto que voy a mencionar como elemento, en el libro aparece capítulo tras capítulo, perfectamente explicado. Esa fue una de las cosas que más me gustó y que me llamó mucho la atención. Porque el primer elemento de esta guerra es la guerra cultural. O sea, es la guerra que se realiza para lograr cambiar la manera de pensar, o sea, para movilizar a la gente para llegar a los corazones y a las mentes de las personas. Una guerra donde se utiliza toda la industria cultural estadounidense, utilizan todos los medios de oír por la vez, donde participan, por supuesto, también las redes sociales y todo lo demás. Pero un segundo elemento de esta guerra es la guerra económica. La guerra económica que busca causar en el país objeto de este tipo de agresión hambre, necesidad, provocar una situación límite en la gente que vive en ese país, llevarlos a la desesperación. Porque una persona que está en estado de desesperación, por supuesto, no piensa con racionalidad. Es lo que ellos incluyen además dentro de su teoría del choque, teoría de terapia del choque, visto desde ese punto de vista. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido en Cuba, Venezuela lo ha vivido también. O sea, tú llevas a la gente hasta un nivel de exasperación tal que la gente en un momento que esté a punto de reventar, que la gente está a punto de no aguantar absolutamente más nada. Cuando ustedes observan por todas partes, cuando el petróleo para que funcione el país no llega por ningún lado, cuando las navieras que tienen que conducir el petróleo son sancionadas, son perseguidas, cuando usted no puede adquirir los medicamentos que necesita, ni siquiera las materias primas para tener esos medicamentos en su país, cuando ustedes le cierran todas las vías financieras, cuando no tiene acceso a crédito, realmente te llevan, porque no solamente se trata de las sanciones que como tal se aplican. No podemos quedarnos solamente en el hecho de las sanciones económicas que se aplican en todo un país. Tiene que ver con el centro real en que ese país cae en ese momento. Que tiene un sentido porque todo está vinculado, no podemos verlo por separado. O sea, estas acciones tienen que ver también con la guerra contra el crédito del país. Porque también lo que busca es culpar a la víctima de lo que está pasando. Es como que te amarraran los brazos y los pies, te tiraran a la piscina a un lado y tú te dijeran, mira, no sabes nadar, y empezaran a reírse de ti porque no sabes nadar y te culparon de no poder nadar. Realmente nosotros lo hemos vivido aquí en Cuba y lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido en muchísimos países en el mundo, este tipo de acción. Pero hay otros elementos que son propios de América Latina que son importantes mencionar y que aquí también se analizan con mucha profundidad, que son específicos incluso del continente americano. Hablamos de la guerra económica, hablamos, bueno, este es el caso del lawfare, que es muy típico del continente, la guerra judicial. Con la guerra judicial sacaron de juego al PT. Con la guerra judicial sacaron de juego a Lula, en un momento que no necesitaban, que no querían que Lula asumiera la presidencia de nuevo, pues sencillamente le aplicaron el lawfare y lo lograron. Y el lawfare es grave en el sentido de que busca matar simbólicamente a un líder. O sea, cuando usted una persona lo está acusando constantemente por todas partes de corrupción, cuando usted es acusado de llevado a juicio, sea culpable o no sea culpable, el crédito político de esa persona está por el piso. Tiene que ser una persona con un gran capital político para poder sobrevivir a una acción de este tipo. Hay otros elementos que se dan también que son propios del continente. Hay uno que analiza muy bien el libro, en el cual yo no me haya tenido muchas veces a pensarlo con la profundidad que tiene, que es el pentecostalismo, o sea, el uso de las iglesias pentecostales, que son utilizadas, hay regiones, yo lo he visto en acción, en regiones de Brasil, por ejemplo, donde tiene una fuerza tremenda, el fenómeno del pentecostalismo usado para este tipo de acción. Estoy hablando del fanático, este radical que es utilizado en este tipo de acción. Está el paramilitarismo. O sea, nosotros cuando miramos al continente latinoamericano y hablamos de este tipo de guerra difusa, como quieran llamarlo, hay que tener en cuenta el paramilitarismo.
porque ha sido o no ha sido Colombia víctima de este tipo de guerra. No solamente ha sido víctima de guerra de este tipo de acción en el continente Venezuela, Cuba, Nicaragua, que ha sido podemos decirlo, a los que se le ha aplicado la fórmula completa. Cuando usted analiza Chile también, cuando usted analiza Colombia también, no hay un solo país en el continente que se haya visto libre de este tipo de acción. Uno para tumbar a un gobierno que no les conviene y otro para impedir que las fuerzas progresistas logren llegar al poder. El fenómeno del paramilitarismo lo ha vivido con mucha fuerza Colombia, lo ha sufrido durante años. Pero hay otro elemento que también está sobre el tapete en este tipo de acción, que es el narcotráfico. El narcotráfico y el uso de las bandas criminales para ejecutar determinado tipo de acción. Pero voy a poner un ejemplo. Cuba diariamente tiene que enfrentar un aproximado entre 2 y 3 intentos de entrada de drogas al país. O sea, ¿qué sentido tiene esa insistencia constante en un país donde la droga es perseguida, en un país donde es sancionada el tráfico de drogas con severidad? ¿Cuál es la intención de querer de todas maneras sembrar en Cuba el fenómeno de la droga como modelo? ¿Por qué hacer entrar la droga? ¿Qué ha pasado con nuestro continente? ¿Por qué hoy en Chile? ¿Qué hacen los carteles mexicanos hoy en Chile? ¿Cuál es el papel que juegan los carteles de la droga de México en Chile? ¿Qué ha pasado con el mismo México? ¿Qué ha pasado con el continente? El narcotráfico, sin duda, tiene un efecto destructivo y de ingobernabilidad, que al final es la razón principal de este tipo de acción. Porque al final este tipo de guerra lo que busca es generar el caos y la ingobernabilidad. Nosotros hay dos ejemplos que son típicos de cómo funciona. Está el caso que se dio contra el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, de cómo se articula todo este fenómeno. En los días antes del golpe de Estado contra Evo en Bolivia, se generaron una acción violenta en redes sociales de descrédito, de acciones de movilización. Se crearon más de 68.000 cuentas falsas en Twitter, porque además que tenemos un elemento también que es propio de esta guerra. Estamos hablando, cuando hablamos de los net centers, de estos net centers que se utilizan en estas fuerzas de tarea, esta gente cuenta con todo un aparato de investigación, se cuenta con estudios de Big Data. Hoy en día, cuando usted va a lanzar una acción de este tipo, usted hace un estudio sobre el terreno que permite sectorizar un país, sectorizar una ciudad. Y usted sabe, por ejemplo, en Cuba, en el municipio de Centro Habana, en tal barrio de Centro Habana, cuántos jóvenes entre 17 y 18 años están viviendo en esa zona. Por lo menos, no solamente quienes están viviendo entre esa edad, sino qué deporte prefieren, cuáles son sus amistades, qué estudian, cómo piensan, qué comparten en redes sociales. O sea, estamos hablando de que cuentan con todos los instrumentos necesarios para saber exactamente qué está ocurriendo sobre el terreno y a quién pueden movilizar para determinado tipo de acción dentro de ese país. Y en Bolivia se ve ese efecto con claridad. Por además, se ve con claridad un fenómeno que después lo vamos a vivir los cubanos y que también lo han vivido los venezolanos, pero lo permite identificar con mucha claridad, que es el uso de los grupos criminales, que es el uso del lumpen. Fíjense, Cuba tuvo la experiencia del uso de Zunzuneo y Piramidero. Fueron dos programas que utilizó la CIA contra Cuba. Piramidero y Zunzuneo parecían algo totalmente... No, nadie había peligro real que no se pudiera tener. Estamos hablando de utilizar una red, vamos a decirlo así, donde usted intercambia mensajes, donde están hablando de artistas, están hablando de deporte, resultados deportivos. Y hay un grupo de jóvenes que comienza a fidelizarse con esos cosas. Empieza a acudir a utilizar esos mensajes, esa vía de mensajería, para compartir noticias que les son de interés. Recuerda que si yo hago un estudio previo, yo sé exactamente qué tipo de mensaje voy a hacer para enganchar. En el caso de Cuba en específico, eso fue denunciado en su momento, se denunció el uso de esas redes. Pero luego por un ejemplo práctico de ese mismo momento, de esa misma historia de ese momento. Un hecho que estuvo a punto de ocurrir de verdad. Y los que conocen la experiencia de otros países van a dar cuenta de lo que estoy hablando.
Había un grupo en Cuba que era muy popular entre los jóvenes en ese momento, los Guardianes. Los Guardianes, grupo que hacía música urbana, muy conocido, muy popular. Eran un dúo, a veces actuaban, eran tres, pero en general eran un dúo, con un alto nivel de convocatoria entre los jóvenes cubanos. Usando esa red social, ese instrumento de Zunzuneo, una tarde le enviaron un mensaje a los jóvenes de la Universidad de La Habana, convocándolos a un concierto de los Guardianes en la esquina de 23 y G. Los que vivimos aquí nos ubicamos en 23 y G, saben que esa esquina tiene primero mucho tráfico, eso es pequeño, ahí no hay mucho espacio donde tú puedas dar un concierto de ningún tipo. Si tú reúnes ahí 200 gente, creas un caos. Y le envían un mensaje a los muchachos, nos vemos a las 3 de la tarde, que va a estar ahí, 3 o las 4, no a las 4. A las 4 de la tarde, hay otro fenómeno. Hora de salir del trabajo mucha gente, el tráfico comienza a complicarse. Junto con eso, un grupo de artistas plásticos iba a realizar una acción plástica en el medio de la calle que iba a parar el tráfico. La idea era que los jóvenes se fueran concentrando en el lugar. Y entonces los activistas de la contrarrevolución, entonces, comenzaron a decirle a los muchachos que estaban ahí, a regar como si nosotros regar la hora, de que los guardianes habían sido detenidos por la policía y se encontraban presos en la unidad de la policía que estaba en Zapata y 2 en el Pedado. Había que atravesar el Pedado completo para llegar a ese lugar, era una diagonal prácticamente. Y debían comenzar a decirle a los muchachos que estaban detenidos por la policía, que ese concierto no se iba a dar. Realmente los guardianes ni siquiera se habían enterado. O sea, los músicos ni siquiera sabían que ese día había un concierto en ese lugar. Y junto con eso había organizado una protesta contra la violencia. Si usted le dice que usted va a participar, usted quiere participar en una marcha contra la violencia, ¿no? Que no va a marchar contra la violencia, claro, vamos a marchar mucha gente contra la violencia, no especificaba qué tipo de violencia era, a qué se refería, pero eso tiene su convocatoria. Sí va a generar en esa esquina, sin duda, un gran problema. Y ese gran problema va a provocar un choque con las autoridades. Los jóvenes iban a ser convocados a marchar, a se reunieron a la policía a pedir la libertad de los guardianes que estaban supuestamente presos. El interés de todo eso era que los jóvenes chocaran con la policía. Era un experimento, una prueba que demostraba la efectividad del uso de esa red social. En el caso de Bolivia funcionó así. Comenzaron a contactar con jóvenes que no tienen nada que ver con ningún tipo de organización política, que no tienen nada que ver con ningún tipo de movimiento contra el gobierno de Evo Morales. Incluso bastante ignorantes de lo que estaba pasando en materia política en Argentina. Pero son muchachos de barrios pobres, muchachos humildes, a los cuales se les convoca a través de las redes sociales y se les paga a través de las redes sociales. En Cuba lo vimos. Hoy entra Marina, que tú sabes quién es, contacta contigo, te pide amistad, entras en su grupo, ella, la pobre, se empieza a sentir condolida contigo, eres un pobre muchacho que vive en el cerro, y te da una recarga para el teléfono, te paga una recarga para que tú puedas conectarte y puedas entrar en el grupo, puedas compartir con el grupo. Comienza a pagarte una recarga, comienza a hacer amistad contigo, comienza a relacionarse contigo. Un segundo paso, que lo vimos también en la práctica, puede ser: usted va a la tienda que está en la esquina, arroja una piedra contra la vidriera, grábelo y súbalo a las redes sociales. Eso no es nada, no corren ningún peligro. Eso ahí, pues mira, esas tiendas son injustas, esas tiendas no sé qué, pero lo que pueden meterle todo. Si tú subes eso, si rompes la vidriera y subes eso, yo te voy a pagar $40, $60 y te lo voy a poner en tu tarjeta. Y comienza a subir poco a poco la parada, comienza a subir cada vez más el nivel de acción. Llegó un momento que le decían a los muchachos, le enseñaban cómo armar un cóctel molotov y la orientación era: quema un policía, tírale una botella a un policía y quema, y te voy a pagar $400. Quema una bodega, quema tal cosa, o sea, va subiendo. Y estamos hablando de muchachos que no tienen ningún tipo de vínculo en ningún caso con la política. Lo hemos visto en esos dos escenarios y lo vivieron los venezolanos. Muchachos muy jóvenes, muchachos que no tienen vínculos reales con la política,
que no pertenecen a la oposición, que no pertenecen a un grupo contrarrevolucionario, que son convocados a través de redes sociales o a través de grupos juveniles que se integran entre ellos y que son altamente peligrosos, porque su actuar no está mediado por ningún tipo de grupo real, no está mediado por ninguna otra cosa que no sea la violencia que se va generando a través de los días a partir de las orientaciones que reciben y del dinero que reciben. Y eso es fundamental. Campañas de descrédito, bueno, creo que en eso hemos sido nosotros más que víctimas de las campañas de descrédito. De descrédito contra personas, de descrédito contra el país, que tiene un objetivo central. Porque si yo privo a Venezuela de su crédito internacional, ¿qué pasa? Si yo privo a Cuba de su crédito internacional, si yo dejo a Cuba sola, si yo esa solidaridad que año tras año apoya a Cuba en la denuncia del bloqueo, si yo elimino de esa ecuación a la solidaridad internacional con Cuba, ¿qué pasaría? Estaría creando las condiciones que permitirían cumplir con otros de los elementos de ese tipo de guerra que nosotros no podemos expresar, porque no lo he dicho todo todavía. La famosa intervención humanitaria. O sea, yo genero el caos, genero la ingobernabilidad. Fíjense ustedes que el manual de Bob Hartley, que es un coronel antiguo coronel del ejército de los Estados Unidos, muy ligado a Jay Char, que saben, el gran gurú de los golpes suaves y demás. La base fundamental del tema es eliminar los pilares básicos que sostienen un Estado. Y él decía, él recomendaba siempre, lo que se trata no es de un gobierno renuncie. Si el gobierno renuncia, no lo hicimos bien. Lo que tenemos que lograr es que el gobierno implosione. Que el gobierno no pueda gobernar. Que se genere un caos tal que nadie sepa entonces qué está ocurriendo ni qué está pasando. Y en esa situación, entonces vendría la famosa ayuda humanitaria. Yo vengo a ayudar al país. Yo vengo a traer ayuda humanitaria a ese país. Hay otro elemento también importante en esta historia que forma parte de todo este conglomerado. El uso de las ONG, que lo han vivido en Ecuador, en Bolivia y en toda América Latina. Organizaciones no gubernamentales aparentemente sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales aparentemente interesadas en apoyar a los campesinos, en apoyar a no se sabe cuánta gente en el país, a apoyar a cuanta organización se le ocurra apoyar, que no aparece por ningún lado vinculada con la CIA, que tú no puedes mostrar por ninguna parte y sin embargo están trabajando para el gobierno de los Estados Unidos con determinado propósito. Y que es muy, el daño que hacen es muy grande porque generan además desconfianza contra las ONG que sí deberían estar trabajando en ese sentido. Porque no todas las ONG pertenecen a un plan encubierto de la CIA. Hay ONG que realmente se trazan de verdad un camino de colaboración en diferentes lugares. Pero ¿cómo tú diferencias entonces una de la otra? Yo viví aquí la experiencia con una ONG en Cuba que estaba ayudando a un municipio a tema de la educación. No da muchos elementos, no se convirtió tanto todavía. Y cuando llegamos, yo fui a visitar ese municipio y le digo, claro, pero ¿qué municipio de educación con aire acondicionado, ventanas modernas de aluminio, un auto en la puerta, el jeep de la ONG enorme al lado, una cantidad de recursos enormes? Bueno, y esa gente que tiene que hacer aquí nos están ayudando en la educación popular. Porque no había un solo documento de educación popular. No habían hecho una sola acción en la comunidad. Lo que estaban era sacando a viajar a todos los miembros del municipio. Todos habían viajado al país de origen de la ONG. Todos habían pasado cursos de liderazgo. Todos habían ganado muchísimo dinero por los proyectos que estaban haciendo, pero en la práctica los proyectos reales no aparecían por ningún lado. Y yo les dije, yo quiero participar en la reunión con la ONG, con ustedes me inviten, yo quiero preguntarles. Cuando yo fui a la reunión, jamás aparecieron los miembros de la ONG por ninguna parte. Y después se supo realmente que era una ONG que tenía una triste historia en África, que estaba incluso vinculada a temas tan graves como el tráfico de menores en África. Yo le decía que no se dan cuenta, tienen que estar atentos a eso, porque es muy difícil, porque ahora aparece una ONG de pronto que te dice que va a colaborar contigo y que te va a ayudar a resolver un montón de problemas que tienes. Entonces, es un plan bien pensado, muy
muy efectivo en muchos sentidos. Y que nosotros también lo vivimos en Cuba. O sea, los cubanos lo vivimos en muchas. Aquí, como se hacía, por ejemplo, los cursos de liderazgo que se comienzan a dar en Cuba, los cursos de formación, los intercambios académicos, que va a ser otro también de la manera en que lo logran hacer, que venía de la experiencia de lo que habían hecho en el continente latinoamericano, porque estas becas de intercambio, estos cursos académicos, que son también un fenómeno normal, que son un fenómeno también entre universidades, que ocurre de manera natural. Hay que saber entonces diferenciar de qué se trata cuando ocurre en estos casos, a través de esos cursos que sirvieron en el continente para preparar a las fuerzas de derecha que iban a sustituir a las dictaduras militares, cuando se dan cuenta de que la situación en el continente es tan seria que puede ser que los pueblos latinoamericanos llegaran al poder a través de revoluciones radicales. Y la manera en que se trata de lograr impedir a como es lugar que esa fuerza progresista alcance el poder es creando sus propios líderes. Y cuando usted analiza los principales líderes de la derecha del continente, usted verá que todos, y no por casualidad, estuvieron en el grupo en becas de intercambio, participaron en el curso de liderazgo en los Estados Unidos, todos, en inmensa mayoría, estuvieron involucrados en ese tipo de preparación en el continente. Prepararon una izquierda potable y prepararon una nueva derecha, una nueva izquierda y una nueva derecha que sirviera para este momento de cambio en el país e inmediatizar lo que estaba ocurriendo. En este caso, con Cuba también lo van a emplear sobre la base de esa experiencia. Y fíjense ustedes qué curioso, cuando un joven cubano era convocado a una beca de intercambio en Europa o en los Estados Unidos, en cualquier otro lugar del continente americano, cuando ese joven se iba a graduar, lo ponían en contacto de inmediato con una moneda. Y él, para graduarse, tenía que presentar un proyecto con un hombre que estaba en un curso de liderazgo. Un muchacho o una muchacha que estaba en un curso de liderazgo. Y para graduarse tenía que presentar un proyecto para realizar en su comunidad o en su universidad. Y entonces le decían, bueno, si tu proyecto es viable, nosotros te presentamos una ONG que te va a ayudar a llevarlo adelante. Y efectivamente, apareció una ONG, le daba el dinero suficiente para desarrollar el proyecto en Cuba. Y ese proyecto, por supuesto, la mano atrás de eso ahí estaba el gobierno norteamericano que estaba así, detrás de ese proyecto. No era para nada un proyecto ingenuo, ni un proyecto sencillo. Y yo creo que tener en las manos, tener la posibilidad hoy de contar con un libro como este y con otros más que estoy seguro que van a seguir fluyendo de ese plan. Pero estuve viendo algunos de los libros que se han publicado por ese proyecto y me parece tremendamente interesante e importante que se lleven a efecto. Yo creo que son libros que son imprescindibles para enfrentar la guerra que se nos hace. Yo tuve la posibilidad de conocerla de primera mano. Tuve la posibilidad de participar en ella. Tuve la posibilidad de hacerla del lado del gobierno de los Estados Unidos, de ayudar a implementarla de alguna manera contra Cuba y contra Venezuela. Y tuve la posibilidad también, durante todos estos años, la posibilidad de seguir estudiando. Entró un gran amigo que sabe más que yo de esto que estoy hablando de eso. Bueno, he tenido la posibilidad no solamente de haber estado de un lado, sino de estar todos estos años investigando, persiguiendo, buscando todos los elementos necesarios para que la gente tenga todas las herramientas posibles, no solamente para enfrentarla, sino para vencerla. En un mundo que ha cambiado muchísimo, un mundo que es completamente diferente. Ignacio Ramones decía hace unos días, presentando su libro, estaba hablando del conspiracionismo, de todos los fenómenos que han ocurrido en los últimos años, cómo el capitalismo se ha quedado sin una identidad, que están buscando una identidad nueva, y eso se ve claro en muchos de los fenómenos que están ocurriendo en los Estados Unidos, sobre todo, y en el resto del continente. Y ese es uno de los elementos que influyen en este tipo de guerra. O sea, las teorías de la comunicación no escapan, no quedan fuera de ese tipo de plan. Cuando usted estudia lo que pasó
en el Capitolio de Estados Unidos, el intento durante el gobierno de Donald Trump, de aquellas bandas que parecían cosas de locos. O sea, todo el que lo vio se quedó sorprendido. Tuvo un impacto no solamente en el pueblo estadounidense, en todo el mundo. O sea, era algo que a los ojos de un estadounidense, lo que los conocí, era inadmisible años atrás. O sea, por ejemplo, una turba entrando. Esa gente que estaban entrando pagando a Trump no eran millonarios. O sea, no era gente rica, no era gente. Lo que pudiera haber ahí algunas personas de la clase media, algún producto. Era gente humilde. Había mucha gente, incluso sin empleo, que formaba parte de esa base social con la cual pudo contar Trump durante todos esos años. Y el plan no se crea que no se vayan a pensar que eso era una jugarreta simple y sencilla para llamar la atención. Eso era un proyecto para tomar el poder. Es un proyecto que buscaba tomar el poder y comenzar a gobernar de una manera diferente. Es un proyecto de una parte de la ultraderecha estadounidense que está claramente definido. Es un proyecto de esta nueva derecha, esta nueva ultraderecha, que busca gobernar sin los impedimentos que significan para ellos el tema de contar con un parlamento, de contar con un congreso, de contar con ninguna de esas cosas. Y no por casualidad se repite la experiencia en Brasil. No es que Bolsonaro sea un payaso que imite, sí lo hace, sí, que es el Donald Trump de bolsillo. Pero además de que es un imitador y un admirador de Donald Trump, formaba parte de un proyecto real. Que no le sale bien, le fracasa ahí, pero le fracasa aquí también. Yo he pensado un poco en la similitud histórica, yendo a los símbolos de la historia y demás, de cómo fue que Hitler se hizo el poder en Alemania. O sea, Hitler, el hombre que aspiraba, pero Hitler no podía llevar a cabo sus planes con el Reichstag funcionando. No hay manera que los nazis llegaran al poder absoluto en Alemania con la tradición que tenía Alemania, con un Reichstag instalado. Caramba, qué casualidad que lo que hacen es quemar el Reichstag y echarle la culpa a los comunistas. O sea, lo que lleva a Hitler al poder absoluto, o el impulso en su camino hacia el poder absoluto, va a ser precisamente la quema de ese símbolo de la democracia alemana en ese momento. Y esto, que ni están locos, ni son payasos, son gente muy peligrosa, lo que buscaba esencialmente era lograr eso. Entonces, cuando hablamos de este tipo de guerra, no estamos hablando solamente de una guerra que se libra contra determinado gobierno que le es contrario, se libra también para impedir el avance de las fuerzas progresistas y se libra también con una parte importante de ese poder para alcanzar el poder y tomar el poder en muchos lugares. Y eso precisamente es lo que tenemos que estar atentos. Yo decía hace unos días, cuando en el equilibrio del mundo, dice, bueno, mejor le ponemos entonces la guerra que hacen en Ucrania hoy en día. O sea, ¿cómo la llamamos? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación. Es una guerra imperialista. La guerra imperialista, como todas las guerras imperialistas, donde se utilizan nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas maneras para vencer a los enemigos. Nuevas maneras de hacerlo. Nuevas formas de hacerlo. ¿Qué sentido tiene lo que está sucediendo ahora mismo? Estoy seguro que siguen las noticias como yo. De buena manera, un globo meteorológico chino, que no es la primera vez que entra en los Estados Unidos, no es la primera vez que el aire lo tira para aquí y para allá. Forman un aparataje tremendo, salen los cazas del sistema de defensa aérea de Estados Unidos, Canadá, de Norteamérica. Y le meten un cohetazo, tumba el globo en medio de aquello. Se forma un escándalo que si el globo espía. Ahora van a ver cuántos objetos. Ellos han dicho que no son ovnis, pero hay millones de medios de prensa, montones de sitios en internet, YouTube. No se sabe cuánta gente diciendo que son ovnis. Se están creando todo un histeria en todas partes del mundo de que la Fuerza Aérea Norteamericana ha derribado objetos no identificados. Ovnis, objetos volantes no identificados. No tiene que ser de origen extraterrestre. Pero eso es tremendamente peligroso, porque ellos están creando todo un miedo, están sembrando el miedo a la gente, que es otra herramienta importantísima. Pues mañana perfectamente pueden decir que esos objetos volantes no identificados son chinos o son rusos. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué sucedería en manos de gente que son capaces de volar el Nord Stream 3? Que se atreven a poner una bomba donde
no se ha demostrado todavía con toda la ley, pero ya está. El silencio yo creo que da un poco la medida de la complicidad de lo que está ocurriendo. De gente que ha cruzado todas las líneas rojas, que ha cruzado todas las líneas rojas en esta guerra en Europa. ¿Qué va a suceder si dentro de unos días, sencillamente ellos dicen con toda claridad que esos objetos volantes no identificados que nadie ha visto nada más que ellos, que lo vieron sus radares del sistema de defensa, que derribaron sus aviones y que ellos por supuesto han recogido rápidamente para que nadie vea, para que nadie sepa de que no, porque son tan secretos y tan peligrosos que tiene que estar toda la información oculta. ¿Qué va a pasar si mañana eso de una tormenta se convierte en objetos identificados como chinos, como rusos, como coreanos? Bueno, ojalá que no aparezca por ahí nada que tenga que ver con nosotros y no aparezcamos también en la construcción de los objetos. Realmente, cuando uno vive en un mundo como este que estamos viviendo, donde ya no basta con la moneda hacer también esta comparación que me parece muy bueno, que él decía que antes existía, se manejaba mucho la tesis esta que se atribuye a Goebbels, pero no creo que Goebbels sea exactamente el autor de ella, porque hay todo un señor que se llama Wilbur Knight, que fue padre de la propaganda moderna en Estados Unidos, que lo decía también más o menos de una mentira repetida muchas veces se ha convertido en verdad. Y él decía que ahora la verdad, repetida muchas veces, nadie te la cree. O sea, vivimos en un mundo donde usted puede decir la verdad todas las veces que usted quiera, que se va a encontrar frente a usted, a un grupo de personas, a un grupo de individuos que no lo va a creer, aunque tú se lo digas de la manera que se lo diga, y tú le vas a decir que tú eres un reptiliano, o que el de al lado es un reptiliano, y te lo va a creer con absoluta naturalidad y con absoluta integridad. No sé, en un mundo como este, obra seguro el trabajo que hace esta editorial y el trabajo que se ha hecho con este libro me parece importantísimo. Libro fácil de entender, lo dicen en los objetivos que se trazan al inicio, te dicen nos trazamos los objetivos de llegar a la mayor cantidad de gente posible y explica todo con absoluta claridad. Yo me quedé impactado con el tema del pentecostalismo, que no es un tema que yo domino, no es un tema que yo conozco a profundidad, pero aquí viene explicado. O sea, esto me permitió leerlo, entender muchas de las cosas que a nosotros nos pasan, incluso que nos ocurren a nosotros con alguna de estas iglesias radicales, por decirlo de alguna manera. Y porque los vi sobre el terreno en Brasil, los vi actuar en la favela, los vi trabajando en la favela, revirtiendo el trabajo que durante años han hecho trabajadores sociales, que han hecho los gobiernos del PT anterior, contribuyendo y apoyando al gobierno de Bolsonaro. Así que los invito, de verdad. No se trata de un libro más, no es por compromiso con el editorial que le estoy diciendo. De verdad se lo recomiendo porque va a ser de muchísima utilidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí compartiendo con nosotros. Ojalá que tengamos otra oportunidad como esta de leer un libro que merece la pena la clase. Gracias. ¿Una pregunta? ¿Alguna intervención? Pues estamos para contestar alguna pregunta. Yo particularmente me haría una pregunta. Como nosotros hemos vivido, lo vivimos diariamente, ese ataque permanente. En Venezuela, por ejemplo, en estos momentos el ataque a la moneda. Entonces, que uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Y entonces todo este tema que se genera de que la gente, el gobierno no tiene control sobre la moneda, no es posible, que no sé cuánto. Pero, ¿cómo hacer, desde tu punto de vista, de tu experiencia, cómo hacer para que la población entienda? Porque sí, nosotros publicamos estos libros y el libro se hace digital y queremos que el libro tenga la mayor promoción, pero lo que queremos, aparte de la promoción del libro, es que la gente sepa determinar esos mecanismos y que pueda tener argumentos para salir adelante y para defender también, y no caer en la provocación que ellos justamente está, bueno, porque ese es su plan.
Entonces, ¿cómo hacer con los jóvenes, por ejemplo? Creo que me iba a preguntarle cómo se puede poner una moneda, digo, decir, ¿cómo es así? El día que yo descubra eso, estoy salvado. Porque eso sí no me lo hace. No, tenemos que acabar de una vez de poner toda la ciencia, todo nuestro conocimiento, toda nuestra voluntad en conectarnos con la gente. Nosotros nos hemos desconectado con la gente. Y nos hemos desconectado con los jóvenes, sobre todo. Pero no solamente con los jóvenes, yo soy con la gente, porque nos hemos conectado con todo el mundo. Hoy en día el nivel de desconexión es violento. En un mundo donde la gente recibe desinformación, porque no lo voy a llamar información por todas partes. Hablamos hoy en día de todo lo que hablamos ahorita de todo lo que se hace en redes sociales, todo lo que se hace como parte de este tipo de guerra para movilizar a la gente, para construir estereotipos. O sea, es un tema que es bien complicado. Pero ¿cómo nosotros lograr conectarnos con esa gente? ¿Cómo lograr que la gente no solamente nos comprenda, no es que nos comprenda solamente, que lograr movilizar a la gente, llegarle al corazón y a la mente? Eso es una tarea que tenemos pendiente en buena medida. Tiene que ver mucho con la guerra cultural de la que hablábamos ahorita. Y tiene que ver mucho con que no se debe seguir perdiendo tanto tiempo tenemos una especie de cultura del evento. Pasamos la vida entera haciendo eventos y yo no sé cuántos eventos yo veo donde se va a tomar un grupo de decisiones y acciones que van a permitir conectarnos. A partir de ese momento vamos a hacer la magia con los jóvenes. Y lo primero que hay que hacer con los jóvenes es que son los jóvenes también los que tienen que participar en eso. O sea, yo creo que Fidel nos enseñó una cosa que es fundamental y no podemos olvidar. O sea, cómo construir un revolucionario o sea, eso no es que tú haces un molde y tú fabricaste el revolucionario en serio. No, eso hay pedagogía y hay prácticas revolucionarias. Un líder tiene que participar y tiene que recibir también la pedagogía, la teoría necesaria que hacemos. Yo tuve un encuentro ahora reciente de revistas teóricas. Hubiera esperado un poco más de debate. Me hubiera gustado que el evento hubiera sido más teórico. O sea, que se hubieran dado más temas teóricos para la revista, para conectar, para articular toda la fuerza en ese sentido. Pero me llamó mucho la atención la cantidad de gente joven que participó en el evento y que traía de verdad propuestas y cosas para hacer en la práctica. Y estamos luchando contra una industria cultural, una industria de entretenimiento poderosísima. Pero te voy a decir una cosa, como le dije una vez a un grupo de amigos italianos. Una vez tuve la posibilidad de ir a una reunión con un grupo de amigos en Italia, en Cuneo, militantes del Partido Comunista de Fundación, hemos dicho. Gracias por confundo, porque son como 7 partidos comunistas lo que hay en Italia ahora, es un desastre de división. Y estaban todos muy preocupados con este tema. Estaban todos muy preocupados. Un poco daban la pelea por perdido. Y me decían, pero imagínense, ¿qué vamos a hacer si los medios los tienen ellos? Ellos son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de internet, son los dueños de todas las cosas. A mí que me cae muy mal eso, yo cuando veo a alguien así, una cosa que me hierve la sangre, no acepto nunca ese tipo de cosas, al contrario de mi personalidad. Le dije, venga mi hermano, en época de Gramsci, ¿quién era el dueño de los medios? En época de Lenin, ¿quién era los dueños de los medios? Que yo sepa, los comunistas nunca han sido dueños de los medios. Los revolucionarios no han sido nunca dueños de los medios. Lo que han hecho las revoluciones en este mundo de cualquier color, jamás han sido los dueños, porque los medios han estado siempre el poder de la clase dominante. Bueno, ¿cómo lo hicieron ellos? Claro, que tenemos que atemperarlo a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y movilizar a todo el mundo a cumplir su objetivo. Pero cuando Lenin se quedó, si los medios estaban en manos de la gente, Lenin fundó un periódico. Y Gramsci hizo su trabajo, y cada uno de ellos logró, iban a la fábrica, hablaban con la gente. Porque nosotros no podemos tampoco caer en la trampa de creer de que todo lo que se está librando en el abstracto de las redes, ni en el abstracto de los espacios digitales.
las cosas al final se desenvuelven en la vida real, en marcos reales, en escenarios reales. Cada vez que yo lo decir, y me alegro que sea todo también en el evento, los jóvenes tienen que ocuparse del tema de las redes sociales, porque ustedes son los que saben de eso. Pero tú haces eso con los jóvenes. O sea, ¿por qué los jóvenes tienen que ocuparse de las redes sociales? Pues es un ego. No podemos sectorizar tampoco a los jóvenes en eso. No, los jóvenes tienen la responsabilidad histórica de participar en todo lo que tenga que ver, de librar este combate con toda su capacidad, con toda su inteligencia, con todo. No son una raza aparte, a veces me parece que están hablando de los jóvenes somos habitantes de un planeta que se llama joven, y entonces ese planeta que se llama joven vino un video de visita y no comprenden nada de lo que estamos haciendo nosotros, que sabemos tanto de la vida y de esas cosas. Pero yo creo que sí es muy necesario buscar y encontrar la manera de hacerlo y no cansarse nunca, aquella experiencia que están haciendo, y no podemos cansarnos aunque tengamos en contra lo que tengamos. Yo le decía ahorita, tengo un gran amigo Control de aquí, que a mí me llenó mucho de satisfacción. Hace un programa extraordinario en la televisión, un programa que yo sigo en la televisión. De momento que querían eliminar el programa, incluso, o sea, una visión de quitar el programa. Porque es que esas cosas te dan batalla, pero uno no se puede rendir. Y me hizo muchísimo, me dio muchísimo placer ver que el programa continúa, que sigue. Yo tengo un programa de televisión que lleva 10 años pegando, pero no importa, 10 años, 11 años, yo lo sigo viendo, porque esto es una batalla que hay que dar, uno tiene que tener responsabilidad con lo que está pasando. Porque ¿a quién le vamos a dejar el mundo nosotros? A los Bolsonaro, a los Manestrón, a los Zelensky. Oye, no, terrible para la historia de la humanidad. Si el final de la historia de la humanidad es un mundo gobernado por personas como esa, no vale la pena entonces nada lo que hicimos. No vale la pena nada lo que hicimos, no vale la pena todo el sacrificio, no vale la pena todo lo que esta humanidad ha creado en materia de todo tipo durante tantos siglos, no vale la pena. Entonces, hay que usar toda la inteligencia, toda la capacidad y toda la fuerza del mundo para lograrlo. Yo estoy seguro, como soy comunista y como soy empecinado, como soy fidelista y como soy chavista, no me rindo, yo voy a seguir intentando hasta si me quedo solo, porque yo sé que no va a pasar porque hay muchísima gente al lado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y espero que estén aquí participando en esta hermosa sala, que además para nosotros es simbólico todo lo que está aquí, lo que nos motiva, lo que nos une, lo que nos permite cada día continuar y pues, que viva Chávez. ¡Viva!